Helio Flores nació en Jalapa en 1938. Es arquitecto y un destacado artista visual mexicano. Su formación académica la realizó en la Universidad Veracruzana y en The School of Visual Arts en Nueva York. Es fundador y codirector de la revista La Garrapata, en sus 3 etapas. Ha recibido múltiples galardones, entre los que destacan el Grand Prix del Salón Internacional de la Caricatura de Montreal en 1971 y 1988, la Catrina del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2007 y el prestigioso Gabriel Vargas de Historieta y Caricatura, otorgado por el Museo El Estanquillo de la Ciudad de México en 2017. Algunos de sus trabajos más destacados forman parte de la exposición permanente del Museo Internacional de Humor Gráfico de Basilea, Suiza. Su sátira política ha quedado plasmada en diversos medios de comunicación como el diario Novedades, La Jornada y El Universal. También ha sido premiado en Turquía, Bulgaria, Grecia, Canadá, Cuba y Yugoslavia, y ha sido miembro de jurado en concursos internacionales de caricatura en varios países. Fue distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana en 2008 y el Premio Nacional de Periodismo en 5 ocasiones. Pues aquí estamos con un invitado muy especial. Esta noche en Diálogo por la Democracia ya vieron su biografía. Un enorme privilegio, un honor tenerlo aquí, estimado maestro. Muchas gracias, John. En realidad el placer es mío y el honor es mío. Maestro Helio Flores, son décadas de estar interpelando al poder desde el arte. Se acaba de tomar una decisión importante, fue por ahí en enero de 2024, justo en el momento de las campañas de 24. Sí. Fue a propósito así, no, en ese momento. ¿Cómo crees? Al contrario, había mucho material y mucho tema, pero no. Fueron otro tipo de cosas personales, de tipo físico, que yo me di cuenta que ya, pues, para como a mí me gusta trabajar, ya era difícil. Me tardaba yo mucho, era muy cansado ya y yo dije, no, pues así no me gusta. Y ya yo tenía la experiencia de haber visto a otros caricaturistas que no se retiran y que siguen trabajando y que sus últimos trabajos ya son muy lamentables porque ya no es a lo que nos tienen acostumbrados. Y entonces eso no solo pienso yo, lo resiente el público, sino también uno, bueno, a mí eso no me gustaría para nada. Entonces dije, mejor le paro ahorita y pues no sé, a ver si más adelante, pero yo creo que va a estar difícil. No hubo ninguna presión política ni por el estilo. No, para nada. Ni política, ni del mismo periódico, censura o algo así. No. Fue eso que te platico de condiciones físicas que uno siente que van mermando un poquito y entonces pues mejor le paro y no pasar por ese lamentable momento de ver mis malos dibujos ahí en el periódico. Sí. Lo dudo, lo extrañamos, la pluma tuya y estas imágenes y interpelaciones y narrativas tan importantes que nos regalabas, y seguro tienes nuevos proyectos, ¿no? O estás en la jubilación plena o estás preparando algo nuevo, algún libro, alguna obra en específico. Pues ahorita de momento no es jubilación porque a los jubilados les dan su pensión o algo así, ¿no? Claro. Lo mío fue retiro personal y yo me atuve a las consecuencias, pero de proyectos
las mismas condiciones que te digo que me impedían hacer caricatura, para mí lo que siempre me gustó más fue hacer caricaturas. Entonces pienso, me gustó también hacer historieta. Pintura, algún día pensé hacer pintura, pero las condiciones que te platico, pues sí hacían que a todo eso me costara igual dificultad, y si lo iba yo a hacer, pues mejor seguía yo haciendo caricatura. Dices que ahora no hubo censura, pero son décadas de trabajo de tu parte, siempre con una pluma, una brocha crítica. Sí hay momentos en tu larga historia en que sentiste la bota de la represión o el regaño del poder. Del poder político, sí. Del poder económico, si sucedió, yo no me enteré. Pero del poder político sí, porque hubo un momento, precisamente en la época de Miguel de la Madrid, en que de repente dejaron de publicarme en el periódico. Mira. Así nada más, de un día para otro. Y yo dije, bueno, ¿qué pasará o qué? Pregunté y me dijeron que lo que pasaba era que había yo dibujado mal al personaje. ¿Al presidente o a alguien en particular? Creo que se trataba de Reagan. O sea, esto fue en 1984, me parece. Era Miguel de la Madrid el presidente, pero hasta eso, ya después me enteré que la censura no venía del presidente, sino de los Departamento de Comunicación Social, pero del cuarto, quinto puesto, ¿no? Claro. Ya ves que los funcionarios que están hasta abajo son los que se sienten más importantes y que quieren hacer sentir su poder, el poder que tienen en ese momento, un ladrillito así, ya dicen ahora van a ver quién soy yo, ¿no? Y como era comunicación social en ese departamento, están acostumbrados o estaban acostumbrados a que los periodistas eran pues, incondicionales de ellos. Claro, ellos los invitaban para todo, les mandaban su sobre, en Navidad canastas y regalitos y viajes y en fin. Entonces los periodistas estaban muy a gusto, no todos seguramente, había excepciones, pero la gran mayoría. Y entonces con esa costumbre ya que tenían los funcionarios de ese departamento, de esa oficina, después me enteré que lo que pasaba era que un día me hablaron por teléfono de la presidencia y yo me comuniqué y entonces era yo no estaba, pero me dejaron el mensaje, era para invitarme a desayunar. Clásico. Este funcionario que era de cuarto o quinto nivel, no me gusta mencionarlo porque a lo mejor se hace más famoso porque como periodista no creo que lo sea. Y entonces me dijo, oye, Elio, ¿cuándo vamos a desayunar? ¿Estás acostumbrados a que entonces el periodista diga, sí, cómo no, tú pon fecha y ahí me tienes, ¿no? Y yo le dije, pues a ver cuándo, pero sin mucho entusiasmo y además sin ganas de querer ir a desayunar. Yo creo que él se dio cuenta y entonces dijo, bueno, en eso quedamos y que ya después vemos. Justamente esto pasó un día antes de que me empezaran a censurar. Mira, ahí está. Y te digo, como pues, funcionario de ese departamento, de esa oficina era o se sentía importante con los periódicos, con los periodistas, pues se comunicó el periódico para hacerme sentir su poder y entonces suspendan lo que ya no publique. Y en el periódico le hicieron caso. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un par de semanas? Primero yo pienso que han de haber creído que esto no iba a durar mucho. Yo mismo pensé que no iba a durar mucho, porque para empezar no me daban ninguna explicación y siempre me decían, ya está arreglado otro asunto. Y yo preguntaba, bueno, pero ¿cuál es mi asunto? Yo no sabía de qué se trataba, ¿no?
Ya después me enteré, no por el periódico, pero me enteré que había sido esa la razón. La de que, ¿Por un par de semanas, entonces, un par de meses? ¿Cuánto no, duró? eso duró, pues lo malo fue, no sé qué tiempo iba a durar, porque yo mismo hice mis cálculos y dije, pues para que se termine, bueno, cuando supe qué era lo que había pasado, yo dije, chale, pues entonces, ¿en dónde voy a publicar o hasta cuándo voy a estar esperando a que se termine el sexenio? Y pues no, busqué chamba en otros lados. Bueno, en la revista siempre me habían, ya una vez o dos me habían dado cobijo cuando había yo tenido así casos de censura, ¿no? Y entonces, afortunadamente en esa época se empezó a fundar precisamente La Jornada. Estaban haciendo sus primeros números, los números ceros y preparándose y tenían una oficina nueva. En fin, se habían separado del 1+1, ¿no? Entonces me invitaron un día, Payán me invitó a desayunar y ya fui a platicar con él. Le platiqué mi asunto y dijo, no, pues vente para acá, aquí va a salir nuestro periódico y te invitamos. Y yo encantado de la vida. Además con el equipo ese que venía desde Excelsior. Claro. Y así fue. Empecé a trabajar en La Jornada. Pero fíjate qué detalle, justamente cuando fui a desayunar y ya tenía yo pues el asunto prácticamente arreglado en función de que ya iba yo a publicar. Y en un periódico nuevo, pero con estos nuevos periodistas, me habló un amigo y yo le platiqué muy entusiasmado que ya se había arreglado y que ya yo me iba a ir y por otro lado. Casi acaba de colgar el teléfono cuando me hablaron del periódico para decirme, oye Elio, ya se arregló tu asunto, ya puedes traer cartones mañana. Y yo dije, qué raro, ¿no? Seguramente mi teléfono estaba intervenido, qué sé yo, ¿no? Y dijeron, ya, jálatelo otra vez, ya que no se vaya para allá. Pero no, yo me fui a La Jornada y ahí estuve, pues los primeros números, estuve como algunos meses, un poco menos de un año que estuve ahí en La Jornada. Después volví otra vez al periódico porque no dejaban de llamarme y de invitarme y de hacerme ofertas y mil cosas y entonces pues terminé por continuar con el Universal. Sí. Hasta el final, o sea, son 50 años de colaboración con el Universal. No es el único acontecimiento como esto, por lo que dices, son varios momentos en que has sufrido esta presión, en que has logrado salir adelante. De todos los personajes que has retratado, que has exhibido y interpelado en tus caricaturas, personajes políticos, ¿de cuál has disfrutado más esa tarea de dibujar, de presentar? ¿A cuál has disfrutado más dibujar, pues? Pues no recuerdo la verdad, pero ha sido por épocas. Por ejemplo, en la época de Fox lo dibujé mucho a él, mucho. Y en la de Salinas, no tanto como hubiera yo querido, pero sí. Casi que los personajes, los principales de la política son los que más dibujaba. Por ejemplo, yo tengo un archivo de... Cada vez que hago la caricatura, o hacía, ¿no?, la caricatura de un político, su cara, la guardaba. Y siempre procuraba yo recortar del periódico las caricaturas, no las caricaturas, las fotos que de ellos salían, para dibujarlos. Yo veía las fotos y decía, ese se presta.
En algunos estaban sonriendo, en otros estaban muy serios, en otros iban de lentes oscuros, en fin, de muchas poses. Y de ahí los dibujaba. Y cada vez que lo hacía, esa caricatura la guardaba. Entonces, más adelante que necesitaba yo otra vez pintar a ese personaje, y se me juntaban muchísimos. Es increíble porque, por ejemplo, de Fox, tenía yo un altero de caras de él. Si quieres te las facilito para que las guardes tú. Bueno, con mucho gusto. Parte del archivo histórico. Sí. Y ya ves que él era muy expresista. Claro. Lo expresaba mucho, las risas, todas las expresiones del mundo él las hacía, y entonces había muchas fotos de él. Y yo procuraba sacar las caricaturas de esas fotos. Entonces tengo muchísimas de él. Y así de muchos presidentes, muchos funcionarios. Entonces no te podría decir cuál es el que más haya yo dibujado. Siempre hay algunos que, por ejemplo, los dibujo y yo digo, este ya va a pasar este ya no vuelve a la política porque ya él estuvo de moda hace 5 sexenios, por decir algo. De todas maneras, algunas veces me pongo a ordenar mi archivo ese que tengo de fotos, porque ya está grandísimo ese archivo de caricaturas más bien, tomadas de fotos. Ya de muchos funcionarios. Entonces, digo, ya, ¿qué hago con todo esto? Pero así lo hacía yo cada sexenio. Decía yo, bueno, aquí tengo caricaturas, por ejemplo, de quién te pongo. Beltrones. Ya Beltrones ya no va a volver a la política. ¿Y lo acuerdo? Y luego de repente, ¡pum!, ahí estaba de nuevo en la política. Y yo decía, bueno, pues ¿dónde dejé las caricaturas de Beltrones para volver a utilizar o a copiar alguna de ellas? Es que eso me ahorraba mucho tiempo. En realidad teníamos poco tiempo para hacer el cartón, menos cuando era de un día para otro, y teníamos que entregarlo, por decir algo, a las 7 de la noche. Cada vez nos iban acortando el tiempo, primero hasta las 9, luego hasta las 10, digo hasta las 8, luego hasta las 7, y cada vez teníamos menos tiempo, entonces había que dibujar menos tiempo. ¿Y cuánto te tardas en general? Desde el momento en que decides lo que vas a dibujar hasta culminarlo. Pues es variable porque, por ejemplo, para mí lo más importante era la idea. El dibujo, yo decía, el dibujo lo hago en 3 horas. A veces en 2, pero según lo complicado que estuviera, pero la idea, ¿qué iba yo a dibujar? Vaya, eso a veces costaba más trabajo. A veces la idea ya la tenías, entonces, aunque ya tenías la idea, a mí siempre me ha gustado darle vueltas y tratar de buscarle un poco más, ¿no? No dejarla ahí. Porque yo tenía ya la experiencia de que tienes ya la idea de un cartón, pero la puedes mejorar siempre. Claro que el tiempo no ayuda mucho en eso porque pues ya tienes que entregarla, pero siempre puedes mejorar la idea. Aunque tú creas que ya quedó, esta ya está perfecta, siempre se puede mejorar y hacer algo, pues yo digo que mejor. Y entonces, pues, en eso se me iba más tiempo. Como te digo, hay veces que la idea la tenías rápido, puede ser que hasta un día antes o a veces hasta una semana antes ya tenías la idea, por alguna razón ya se te prendía el foquito, pero eso era lo que a mí más tiempo me llevaba. Me llaman a
Corte, estimado maestro. Muy bien. Entonces, un breve corte aquí, un minutito, y vamos a continuar con este muy importante diálogo con pues, un gran hombre, un gran periodista, artista, caricaturista. No se vayan, aquí estamos con Elio Flores. Aquí seguimos con el maestro Elio Flores. Gracias, estimadísimo maestro. Transportémonos en el tiempo a los 60s. El joven Elio Flores fundas La Garrapata en 68, antes o después del 2 de octubre. Después, Después. poquito después. Lo fundamos entre 4. Claro. Con Naranjo. Naranjo, Ríos, AB y yo. ¿Pero ya tenían la idea desde antes o fue una respuesta a los tiempos? Pues bueno, antes de eso coincidió que trabajábamos en la revista ¿Por qué? Con Mario Menéndez, que acaba de fallecer, por cierto, hace poquito. Esa revista ¿Por qué? Ahí en Ríos primero tenía un suplemento humorístico y ahí nos había invitado algunas veces a colaborar. Después nos invitó Mario, porque Mario era el jefe de redacción de Sucesos. Después se salió y fundó el ¿Por qué? Y ahí nos invitó a Ríos, a Naranjo, a Vadillo, a AB y a mí a hacer caricatura. Y las hacíamos. De repente se le ocurrió hacer un cambio en el formato de la revista y entonces dijo, ahora cada uno de ustedes va a hacer 5 páginas de lo que quieran. Pueden hacer una historieta, pueden hacer variable, lo que ustedes quieran. O sea que en general eran como 30 páginas o algo así de nuestra colaboración ahí. Y estuvimos ahí un buen tiempo, los primeros números de ese nuevo formato. Y después creo que la revista tuvo problemas y nosotros nos reuníamos. Seguido nos reuníamos porque éramos muy amigos y ahí en esas pláticas decidimos, vamos a hacer una revista nosotros, pues si ya hacíamos aquí 5 páginas, pues podemos hacer una revista de 32 páginas fácil. Pero entonces ya no fue Vadillo y entonces ya nada más nos quedamos Ríos, Naranjo, AB y yo. Nos seguíamos reuniendo y ya con la idea de hacer una revista. Ya sabes cómo se va a llamar y todo eso. Nos divertíamos mucho porque en eso de qué nombre le ponemos, nos moríamos de la risa porque hacíamos cada sugerencia y algo así que de veras nos daba mucha risa. ¿Recuerdas alguno de los títulos desechados? No me acuerdo, pero eran de lo más estrambóticos. Por ejemplo, creo que una idea era el gato andaluz. No el perro andaluz, no, el gato andaluz, pero en realidad no tenía que ver nada con andaluz. Total, a Ríos se le ocurrió lo de la garrapata y ya dijimos, ya es el que de la garrapata. El azote de los bueyes. Con el tiempo ese lema fue lo que más les molestaba a los políticos. Cuando lo sacábamos ahí, no era tanto lo que decíamos en nuestra caricatura, sino que salieran en una revista que era el azote de los bueyes. Y entonces sí, nos lanzamos a hacer. Bueno, Ríos hacía una historieta, creo que era de los Supermachos, la primera, claro, que tenía un editor y él hacía el contenido. Y entonces ese mismo editor se interesó en hacer esa revista. Perfecto. Nosotros la hacíamos el contenido y el editor
era pues el director, el que se hacía cargo de todo, de la distribución, de la compra de papel y todo, en esa primera época. Y nosotros hacíamos el contenido. Nos tocaban 8 páginas cada quien. Pero eso fue un poquito después del 2 de octubre. ¿Y la relación con Ríos y con Naranjo siempre fue suave, tranquilo, o hubo momentos así más tensionantes, bueno, de diferencias políticos, artísticos? Cuéntame un poco de esa larga historia. No, sí, siempre nos llevamos muy bien. Con Ríos, con Naranjo, con Abe. Abe ya falleció. Bueno, ya fallecieron los 3, pero pues Abe tuvo, mientras estuvo en la revista, pues le iba bien en cuanto a que era popular y le gustaba mucho una historieta que hacía. Pero se terminó la revista y ya después ya no tuvo tanta suerte. Empezó a buscar por otro lado y eso, y ya se desvió un poco del camino de la caricatura, pero los demás seguimos. Ríos, Naranjo y yo, siempre nos llevamos muy bien. Sobre todo Ríos y yo. Con Naranjo al final tuve por ahí algunas diferencias, pero ya fueron muy al final. Pero no tuvo nada que ver con lo político ni nada de eso. En lo político siempre coincidimos y trabajábamos muy a gusto de veras. Los estilos muy distintos, Ríos y... ¿Los qué? Los estilos Bueno, artísticos. sí, los estilos eran muy diferentes. Ríos ya tenía más experiencia que nosotros. Naranjo y yo no teníamos tanta experiencia. Bueno, Naranjo tenía experiencia en formar revistas, en hacer los formatos, y eso ya él tenía experiencia. Entonces, en ese aspecto iba pues, un poquito adelantado para hacer su sección. Ríos ya, para él era pan comido lo de hacer las 8 páginas y muy variadas. Metía cartoncitos de de caricaturistas internacionales, historietistas y le ponía mucho, un contenido muy variado. Naranjo y yo teníamos menos experiencia y nos costaba más trabajo. Yo menos experiencia todavía que ellos. Pero, tu experiencia más del arte, de la arquitectura, ¿no? Sí. Y tu estilo, bueno, hasta se le podría llamar surrealismo en algunos contextos, ¿no? O sea, El hombre de negro hasta la fecha, en eso muy distinto al estilo más literal de Ríos, ¿no? Sí, cómo no, bastante. Eso es algo que has cultivado intencionalmente, supongo. Sí. Con Ríos platicábamos sobre historieta porque muy al principio me decía, no, mira, Helio, el personaje principal de una historieta tiene que ser simpático, tiene que ser risueño, tiene que ser que le caiga bien a la gente. Yo decía, bueno, ¿cómo hago un personaje risueño y simpático que le caiga bien a la gente? No se me daba. Yo empecé a hacer El hombre de negro y lo menos que pensaba era en que fuera simpático y risueño y que hay. Y menos, bueno, que eso de que le gustara a la gente era relativo, porque mi intención era hacerlo lo mejor que a mí me salía y que podía y que me gustara, aunque fueran solamente mis pininos en historieta. Y no tanto con los consejos de Ríos, se lo agradecí mucho y platicamos mucho, pero pues la verdad eran caminos muy diferentes. Yo admiré mucho sus historietas y siempre se lo dije, porque él explicaba y él era didáctico y eran simpáticos sus personajes y pues, a la gente le gustaban y bueno, tuvo mucho éxito, la verdad. Y siempre me dijo, tu personaje nunca va a ser popular. Y yo le decía, pues seguramente puede ser que sí, pero
Ahí en la revista, como era de nosotros, pues salía. Después salió en algunas otras revistas ya más recientemente, pero ya estaba, digamos, un poco más formado. Al principio, sí, como todo, siempre da uno, sí, va uno buscando por muchos lados y no logras encontrar el estilo de la historieta ni del personaje, y va uno como dando tumbos y buscando. Pero ya al final fui encontrando más o menos un camino que me gustaba, que era un personaje así medio raro. Pues sí, raro, pues no podía ser simpático, y que le sucedieran cosas extrañas. Yo decía, un personaje de historieta no tiene por qué ser igual que un actor de teatro o de cine, en que un actor de teatro le dan un balazo y pues tiene que fingir que se cae o cosas así. Y un personaje dibujado, pues puede hacer lo que quiera. Un personaje dibujado, si por ejemplo tú y yo fuéramos personajes de historieta, en un momento dado, si no te gusta lo que diga, pues coges una goma y me borras. Sí, esas cosas yo dije, eso lo puede hacer un personaje de historieta. Entonces, yo me fui por ese camino. ¿Alguna inspiración concreta para el Hombre Negro o alguna otra caricatura, algo que hayas visto en una película? ¿De dónde sacas ese concepto y presentación? Bueno, al principio había un historietista, de historietas muy cortas, tiras cómicas más bien. Se llamaba, porque ya falleció, Copy. Hacía dos personajes, siempre estaban así platicando. Una señora gorda sentada en un sillón y una especie de patito, qué sé qué era. Y esos eran sus diálogos. Pero había algo que me gustaba mucho de esa historietita, que era que había silencios, cosa que yo nunca había visto en una historieta. O sea, uno le hablaba al otro y el otro podía contestar, o de repente el siguiente cuadrito estaba en silencio. Se quedaba como pensando y ya el otro cuadrito contestaba. Yo decía, eso me gusta porque pues era algo no visto y además pues hasta cierto punto lógico, porque es muy raro que los personajes de historieta contestan inmediatamente con unos diálogos grandotes y todo. Aprovechan el espacio, el cuadrito y todo para decir lo que quieren en pocos cuadritos, ¿no? Pero era muy raro que hubiera personajes que se quedaran pensando en la respuesta. Entonces eso para mí fue influencia al principio, porque el Hombre de Negro al principio hacía eso. De repente se quedaba pensando y ya luego contestaba. Eso me gustaba, pero fue cambiando, ¿no? Algo muy importante, sobre todo en estos tiempos de velocidad, Sí. alta velocidad de imágenes, ¿no? La era TikTok y las redes, quedarnos pensando Lo que vas a contestar. Una buena lección. Sí, pues como hace el Obrador, que cada vez que habla se queda pensando cada frase. Bueno, no tanto, pero sí que como que medite un poco lo que va a contestar, ¿no? Que no se vea que ya lleva todo en la cabeza y lo suelta inmediatamente y todo en un gran discurso. 50 años, de nuevo, más de observación de la situación política. ¿Qué es lo que más no ha cambiado? O sea, ¿qué es lo que no hemos cambiado nuestra cultura política, forma de existir políticamente? ¿Y qué son las novedades más importantes que tú percibes históricamente? Pues yo percibo en algunos políticos, en la mayoría,
de izquierda o de derecha, que tienen costumbres ya muy arraigadas, se las atribuimos al PRI, que eran, bueno, la corrupción y eso son palabras mayores, pero eso de tener sus arreglitos y dar explicaciones de algo, pero hasta después, mucho después, y de en público hacerse los grandes compadres y grandes compañeros y resulta que en lo privado se odian y que quisieran darle una puñalada al otro y cosas así que son muy comunes en muchos políticos, incluso actualmente los de Morena y todos. Hay muchos que actúan así, que cambian de un partido a otro y que llegan al nuevo partido así y tranquilamente, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y sí, yo te firmo lo que sea y todo. Dices tú, ¿cómo es posible, no? Pero así hay políticos y así se aceptan entre ellos y creen que, bueno, yo pienso que hay mucha gente que dice, ya no queremos eso, ¿no? Uh-huh. Tiene que ir cambiando poco a poco, pero sí, eso ya no lo queremos, así haya nuevos partidos de izquierda o de superizquierda, pero si van a ser iguales, pues dice uno en qué ha cambiado, ¿no? Eso es lo que yo noto que se repite mucho. A veces tienen buenas intenciones y lo que quieren de veras realmente es cambiar. Pero pues eso, los resultados se ven poco a poco o cuesta trabajo irlos viendo, ¿no? Uh-huh. Lo que uno ve es pues lo primero que ellos muestran y sí, uno quisiera de repente, es difícil, pero lo que uno quisiera es que cambiara eso de la noche a la mañana y por lo visto eso no es posible. Pues es lo más difícil, ¿no? El asunto del cambio cultural ocurre, pero en tiempos muy diferentes a la electoral. Sí. No puedes ganar una elección o una votación en el Congreso y de repente un día para otro nuevo gobierno, nuevas leyes, pero nuevo sistema es una larga lucha. Nos están llamando a un segundo corte, así que no se vayan. Vamos a continuar con este hermoso diálogo con el gran maestro, el artista Elio Flores. No se vayan. Aquí seguimos con este gran diálogo con el maestro Elio Flores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro, por su generoso tiempo. Cuénteme un poco de Veracruz. Naciste, creciste, vives en Veracruz. Sí, en Jalapa. ¿En Jalapa en particular? ¿Toda la vida en Jalapa? Sí. ¿Nunca has salido ni un par de años a Chilangolandia o a París? Sí, cómo no. A Nueva York, ¿verdad? Estudiaste. Allí una temporada y también en distintos estados. Cuando era yo arquitecto nos mandaron a un trabajo de hacer hospitales rurales. Entonces era muy interesante porque nos mandaban a los estados, pero al interior de cada estado, a construir hospitales de esos que se arman como las escuelas que había antes también, pero en los lugares más remotos. Eso era lo interesante, que por ejemplo a mí me tocó estar en Guerrero, cuando se podía entrar a las montañas y todos esos lugares que ahora mencionan donde no se puede entrar están controlados por los narcos. Todos esos lugares yo anduve, pero tranquilamente, yo solo en mi camioneta. Entonces, fíjate, yo estuve en Guerrero, en Chiapas, en Tlaxcala, y ¿en qué otro? Creo que nada más, pero en el mero interior del estado, en las brechas y en los pueblitos alejados y todo. Entonces, a mí me gustó mucho ese trabajo, pero además lo que me gustaba era que conocías a la gente de los pueblitos, de las gentes, de las rancherías. No los de la capital ni los de las ciudades. Pero Jalapa siempre te sí, llama de regreso. ¿Qué hay de especial en Jalapa? Sí.
Bueno, yo nací ahí y además ahí hice todos mis estudios desde, bueno, kinder, ¿no? Porque no hice kinder, lo debo todavía. Pero primaria, secundaria, preparatoria y la profesional. Todo eso lo hice ahí en Jalapa. Entonces tengo recuerdos muy bonitos y los lugares me recuerdan bonitas cosas y la ciudad en sí me gusta, aunque ya está un poco cambiada con las transformaciones que ha habido, el tráfico ya está muy pesado y muchas de las callecitas que había antes ya las ampliaron y las pavimentaron y ahora ya hay casa tras casa con garage. Antes pues, no había garage en las casas. Sí, está cambiado. La ciudad, según yo, ha cambiado un poco, pero sí me sigue gustando mucho. Siempre ha sido una ciudad, pues, con mucha cultura, ¿no? Por Hay la muchas universidad, actividades, ¿no? ¿cómo no? Sí, hay muchas. Y bueno, pues, es una ciudad pequeña. No, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, para venir aquí yo hice más de 1 hora. Entonces, allá en Jalapa todavía es costumbre decir, nos vemos a las 5 para tomarnos un cafecito. ya estamos a las 5. Bueno, ya nos despedimos. Nos vemos a las 9 para tomarnos otro. Y así, vaya. ¿Y Veracruz, la identidad de ser veracruzano, a ti te significa algo especial? Pues casi siempre dicen ser veracruzano porque los identifican con los del puerto, que son los que, el jarocho. Claro. Pero por ejemplo, mira, de Veracruz, el puerto a Jalapa está cerca, son 100 kilómetros, pero esos 100 kilómetros de altura hay mucha diferencia, creo que son 1200 metros, entonces el carácter cambia mucho de los jarochos a los jalapeños. Es más, los jarochos dicen que los jalapeños somos hipócritas, no sé qué, comparados con ellos. Y nosotros decimos que los jarochos son muy confianzudos. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta mucho el estilo de ser de los jarochos. El jarocho de pueblo, así, de los que van en los camiones cargueros, llevan ahí trabajadores y le van gritando a la gente. Cosas ingeniosas, ¿no? No ofensivas. Y tu tiempo en Nueva York, estuviste 2 años, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cómo fue esa experiencia de estar fuera de tu país? ¿En qué año fue? Fue en 1965, me parece. Mira, una época también intensa allá. Era la época de la guerra de Vietnam. Así es. Me tocó ver muchas de las manifestaciones gigantescas que hubo para protestar. Pero hubo un detalle que me di cuenta que la gente, sí, toda una manifestación de miles de protestantes, pero más que nada decían, traigan a nuestros chicos a la casa, porque los estaban matando. No les interesaba tanto las muertes de los vietnamitas. Si no hubiera habido muertos gringos, tal vez no protestaban. Pero casi todos los que iban en las marchas iban, traigan nuestros hijos de regreso. Eso era el lema de la manifestación, que se acabara la guerra para que regresaran a sus hijos. Pero bueno, eso sirvió mucho para que se fuera acabando y pues ya de pasadita que dejaran de bombardear y de matar vietnamitas. Pero sí, por lo que protestaban era por eso. Y sí, me tocaron eso, me tocó el apagón de Nueva York, distintas cosas así. Yo desde jovencito siempre tenía el afán de ir a estudiar al extranjero. Me atraía mucho. Y de repente ya, después de haber estado 2 años trabajando como arquitecto, después de haber terminado la carrera, curiosamente yo dije, no, ya voy a volver a la caricatura. Esos 2 años no hice caricaturas. Mientras estudiaba la carrera sí hice todo el tiempo caricaturas. Pero ya después
en ese tiempo que anduve de arquitecto no hice caricaturas. Entonces yo extrañaba y además estaba yo un poco fuera de forma, pero deseaba volver. Y dije, no, pues la mejor manera es que me prepare más y que busqué conseguir una pensión para irme a estudiar al extranjero. Yo buscaba en las embajadas algún libro para que me dijera alguna escuela donde se enseñaba caricatura, imagínate. No había en ningún lado. Yo buscaba ir, por ejemplo, a Francia, a París, no había, hasta países como Bélgica, no había. Entonces, fui a encontrar, en Nueva York había, pero no para caricatura. Había para cosas gráficas, cine, periodismo y cosas así. Entonces, pues decidí irme ahí. Pero valió la pena en cuanto a la experiencia porque yo aprendí mucho de caricatura, pero no en la escuela. Mira. Era una escuela de arte y diseño, sino más bien en las caricaturas que veía afuera en las revistas. En la prensa de allá mismo. ¿Lograste conocer directamente a alguno de los caricaturistas ahí? Simplemente ahí están. No. Yo andaba de estudiantillo por ahí, primero estudiando inglés porque me dieron la beca y me fui y no sabía yo inglés. De plano, llegaste en cero. Bueno, sabía yo lo que nos dan de clase en la secundaria. Robert G. Savoy y Rudy Saguirre. Pero yo dije, pues ahí aprendí. Pues sí, claro que medio aprendí, pero de todas maneras me tuve que meter a una escuela a estudiar y bueno, al principio fue difícil, pero fuera de la escuela, en la escuela me sirvió de mucho. Había clases bien interesantes, pero no eran de caricatura. En fin, ahí estuve y sí, aprendí mucho en el New York, ¿cómo se llama? New York Times. Ahí, los domingos traía una edición, unas páginas de caricatura extranjera, de oposición, decía así, de oposición, pero eran todas extranjeras. Y ahí las publicaban, pero pues publicaban las mejores. Y eran de distintos países. Entonces esas no me las perdía porque para mí eran clases de caricatura. Claro. Y luego también en las librerías yo encontraba libros de caricatura de todos los caricaturistas famosos y de todas partes, cosa que en México no había. En México no conseguías un libro de caricaturistas extranjeros. Mafalda quizás nada más, ¿no? ¿Cómo? Mafalda quizás nada más. Mafalda, sí. Sí, creo que sí. Hablando hay otra beta que has explorado, que es el arte gráfico para los niños, ¿no? Has escrito por lo menos dibujado, yo hablo de escribir, pero dibujado por lo menos un libro para niños, para jóvenes. Sí, uno solo, y fue el primero. Para niños, se trataba de hacer, nos invitaron a varios caricaturistas. Era un proyecto muy bonito, la verdad, de la Secretaría de Educación. Ah, ok. Pero la idea era que los caricaturistas hiciéramos cuentos para niños. Eso se llamaba el Patatús, ¿correcto? Sí. Yo hice el Patatús, pero fue mi primera experiencia para hacer algo para niños. No sé ve yo casi siempre, como siempre, no sé yo qué hacer, pero finalmente lo intenté y me gustó cómo quedó, porque creo que es algo diferente, porque mi idea era que fuera un cuento para despertar la imaginación de los niños y no darles todo explicado en el cuento de que el lobo se comió a Caperucita y Caperucita
y los enanos, los 7 enanos y todo eso, en donde ya sabes lo que va a pasar y siempre el lobo es el malo en fin, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió algo así nada más de repente de que fueran cosas absurdas, inesperadas, pero que no concluyeran, sino que fueran como una raíz o como un árbol en que empiezas aquí pero no termina y luego puedes empezar acá y no termina. Pensando yo en los niños, de que los niños empezaran aquí, no termina la idea ni la historia, pero que ellos la continuaran. En su mente, en su imaginación. Los niños tienen mucha imaginación. Pienso y pensaba entonces también. Entonces hacer eso en donde hay así como ramificaciones y entonces el niño se va viendo y ellos lo completan. Y les quedan como inquietudes o como interrogantes de qué habrá pasado aquí, qué habrá aquí en esta maleta, por qué hay manos aquí en lugar de árboles. En fin, todo. De hecho, sí, el cuentito son 32 páginas de un dibujo por página. Y entonces, eso sí, procuré que llevara color y que fuera atractivo para los niños. Y parece ser que resultó bien para los niños de menos de 6 años. Yo tuve experiencia de que tenía sobrinos de esas edades, de 6, de 8 y creo que de 12. Y les llevé tres libros a cada uno de ellos. Ya, digo uno para cada uno. El que más le gustó fue el más chiquito. Que no sabía leer ni nada y que funcionó como yo me lo imaginaba, o sea que sí, oye, y me preguntaba, ¿aquí qué hay? ¿Qué hay aquí en esta maleta? No, pues tío, tú ahí invéntale lo que tú quieras. ¿Y por qué? Bueno, porque en una de las maletas se me ocurrió poner así unas manos como que están saliendo de adentro de la maleta, pero nada más eso se ve, no se ve más. Entonces me preguntaba, también 2 o 3 niñitos llegaron a preguntarme eso. ¿Y qué hay allá dentro de la maleta? Porque no, pues tú piensas, siempre les decía yo. Pero esa era la idea y parece que funcionó. Qué lindo. Sí, eso es muy, muy importante, abrir puertas, no estar siempre tirando línea, ¿no? Sí. Se nos acaba el tiempo. Un último mensaje, queridísimo maestro, a la comunidad universitaria. Somos 360,000 alumnos, muchos seguramente caricaturistas o quieren ser caricaturistas profesionales. Recientemente te enseñaba la portada del periódico Los Estudiantes de la UNAM Goya. Lo ilustra un joven de 19 años, alumno de la FAD, que está siguiendo tu camino. ¿Qué sugerencias, qué ideas quieres compartir con ellos? Bueno, compartir ideas con ellos sí me gusta, que más que sugerencias o consejos, porque los universitarios de por sí, claro, mi respeto para ellos, son los mentes adelantadas y abiertas para todo. Yo siempre los he admirado mucho, pero sí creo que a muchos tal vez les pasa lo que me pasó a mí y les pasa a muchos, de que no tienen su vocación todavía definida, o si la tienen, algunas veces es algo que piensan ellos o su familia que eso no los va a llevar a ninguna parte. Y entonces prefieren estudiar una carrera de las ya comunes y que todo mundo quisiera tener en su casa un abogado y un médico, y un abogado sobre todo, un ingeniero, y en lugar de un caricaturista y un actor de teatro o un escritor, ¿no? Esas carreras no están consideradas como serias cuando uno es niño. Sin embargo, hay muchísimos niños que están atraídos y que muestran una vocación por ella, aunque tengan 5 años, 4 años. Entonces,
esa es su verdadera vocación y les encanta seguirla a esa edad, pero conforme va avanzando, ya van en su misma casa o los maestros los van llevando por otras direcciones. No los encarrilan o los estimulan esa vocación. Y pues dejan de practicarla. Se siguen con otra, ¿no? Y sí, a lo mejor estudian ingeniería o abogacía y son muy buenos licenciados. Pero los domingos se ponen a hacer lo que realmente les gusta hacer. Carpintería, por ejemplo, se ponen a construir casa, algún mueble o cosas que realmente les gusta y que lo disfrutan. Pero nada más lo hacen como hobby y en sus ratitos que les quedan. No lo siguen como una vocación ni desde jovencitos, porque si por ejemplo un joven que le gusta la carpintería, que les gusta de veras, que gozan con la madera, que la aman, que los instrumentos esos que hay para trabajar la madera, que son muy bonitos, es un placer para ellos trabajar. Pero de veras que es eso, pues que la sigan, porque si son jovencitos, siguen y entonces empiezan a evolucionar y a ser cada vez mejores, y ese carpintero que empezó así, a lo mejor es ayudante de alguien y de ahí tiene su propio taller, de ahí se va volviendo famoso y resulta que es un carpintero que todo mundo busca, porque hace las cosas bien hechas y además inventa muebles, por decir algo. Y puede llegar a ser un carpintero, no digamos famoso, pero que viva de eso muy bien y que al mismo tiempo satisfaga su manera de ser. Eso yo creo que es lo mejor que le puede suceder a alguien, poder seguir su propia vocación y después darse cuenta de que qué afortunado es, porque luego se compara con otros amigos que tiene que pues andan ahí de ingenieros sin chamba o de arquitectos que venden muebles de baño y cosas así. Pues muchas gracias, estimado maestro. No solo lo dices, sino eres un ejemplo, justamente, una vida de vocación, de compromiso, de pasión, de amor al arte y a la humanidad, y es un privilegio para nosotros tenerte acá con nosotros. No, el gusto ha sido mío, John. Un placer platicar contigo. Muchas gracias. Y gracias a nuestro muy amable público, generosa audiencia. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM en tus Diálogos por la Democracia. Gracias.